Hola, hola a todos, comienza el Mundial de Perfumes, el God of Versus Otoño-Invierno 2023, versus inaugural, la Nuit de l'Homme contra Jean-Paul Gaultier Le Male. Si quieren ver cuál prefieren las mujeres, no se lo pierdan. Perfumes de hombre, ¿va? ¿Te imaginas a un chico guapo con eso o no? A un señor un poco más mayor. Señor, uy, uy, uy. ¿Cuál prefieres? A ver, Ninguno de los dos. Pues no lo va a poner. Por lo que se ve, ninguno de los dos, pero es que este me huele a ambientador de casa más bien. directamente. Sí, Entonces, ¿eliminado? ¿Es eliminado? es que no huele a hombre. ¿No? Y ese huele a... A señor. Mayor de 35, sí. ¿eh? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con el ambientador o con, Hombre, o con el señor? Prefiero el hombre a un sofá, ¿Eso? pero... Ok. ¿Te gusta? Sí, huele bastante ¿Sí? bien. A ver, ¿cuál prefieres? Casi que el primero. ¿El primero? Sí, es que ¿Por qué te gusta más? ¿O por qué te gusta menos el otro? este huele un poco menos, ¿Sí? como que tienes que hacer más para oler. Y este como que este pasa por el lado y dices, ¿Te uy, volteas? te giras. Venga, muy bien, muy bien. Solo huele dime si te parece atractiva o no. ¿Sí? ¿Sí? Ostras, espérate, Son bastante diferentes, ¿eh? O deberían serlo. Me gusta más esta, ¿Cuál? la número 2. ¿Por qué te gusta más o por qué te gusta menos la otra? No lo sé, esta es como... No sé por qué, pero me gusta Pero más te gusta esta. más, porque la oliste primero a lo mejor. ¿Podría Puede ser? ser. No, no creo. No, me gusta más esta. Muy bien, para gustos. Si te gusta o no te gusta. Si te imaginas a un chico guapo con esa fragancia o no. O un chico feo. No. Cojonudo, a ver esta. Bueno, con esta un poco más. Pero tampoco, ninguna de las dos, pero por descarte esa. ¿Te gusta o no? Bueno, No huele mal, hombre. bueno. Porque exigente. ¿Es así? Esta me huele mejor. Hostia, hostia. Esta me huele mejor. Venga, venga. ¿Por qué te gusta más esta o por qué te gusta menos la otra? La primera como que tiene más intensidad de olor. Yo creo. Que te parece demasiado intensa. Ahí está a lo mejor un poquito más ligerita. eso es. Ok, ok. Mucha jovencita en Madrid, mucha jovencita. ¿Tú like this one or not? Yeah? Four men, eh? I think I prefer the other one. Why you prefer the first one? I'm not sure. Because this is the first one. Yeah, I think it's nicer. Okay. You like this one for me? Yes, this Okay. one is good. I prefer the first The first one. one? No? More masculine. I prefer the first one. Why? It's more masculine. More masculine. Yeah, Okay. and it's like woody. Woody. Wooden, yes. Ok. A ver si te imaginas un chico guapo con eso o no. Huele a él. Ah, sí, además. Sí. Ahora le preguntamos a ver qué lleva. A ver, personalmente, Exacto, la que te guste más. a mí me gusta más esta. Ok. ¿Por qué te gusta más esa o por qué te gusta menos esta? ¿Qué te parece? Es más suave. Más suavecita. Me gustan los olores más suaves. ¿La otra a lo mejor un poquito más invasiva? Sí. Ok. ¿Te imaginas un chico guapo con eso o no? Sí. No parece que ya le haya encantado. Ese es, Ese sí. ¿Por qué te gusta más ese o por qué te gusta menos este? el olor dulce me gusta. ¿Te parece un poquito más dulcecita? Ok, muy bien. ¿Te imaginas un chico guapo con eso o no? Sí, Ok. sí, esta me gusta. Tiene como cítrico. ¿No? Más dulce. Te quedas con la primera. Sí, me quedo con Esa la a lo mejor primera. fue demasiado dulcecita. ¿Es tu pareja? ¿Es tu novio? No. Bueno, pues a ver si te imaginas un chico guapo con esa fragancia o no. Yo qué sé, yo tengo que preguntar, hombre. Que luego me lleven hostias. ¿La primera te gustó o no? La primera. Me gusta más esta. ¿Te gustó más la Me segunda? gusta más la 1, sí. ¿Por qué te gustó más o por qué te gustó menos la otra? Porque esta es más suave. Más suavecita. Sí.
Ok. Acompaña más cualquier situación. Ok. Seguro que muchos como yo fallamos este primer resultado. Yo puse 7-4 la Nuit de l'Homme, 0 puntos para mí en esta primera jornada de la Liga por puntos. Recuerden que si quieren participar tienen que ser miembros del canal, se lo dejo en la descripción y también les dejo el link por aquí, ¿ok? Hace algunos meses subí al canal un short que se hizo muy polémico, donde recomendaba a los jóvenes no usar cierto tipo de fragancias. La gente hasta me insultaba, ¿no? Me decía, no tienes ni idea, yo uso el perfume que me da la gana, lo de siempre. Pero por mucho que les digan, los perfumes es inevitable, sí tienen edad y sí tienen género. Por supuesto puedes usar el perfume que te dé la gana, si te gusta, adelante, pero si estás esperando recibir cierto tipo de comentarios positivos o cumplidos, hay fragancias que no van para según qué edad o no van para según qué género. ¡Qué tontería, che! Los perfumes son unisex. No puedo estar más en desacuerdo. El olfato tiene una memoria espectacular y si tú habitualmente has olido, por ejemplo, fragancias florales en tu tía, en tu mamá, en tu abuela, en chicas en general, cada vez que huelas una fragancia floral, la vas a asociar a ellas, las vas a asociar a las mujeres. Del mismo modo que si tu padre, tu abuelo usaba fragancias con una buena carga de patchouli o con una buena carga de lavanda, inevitablemente cuando huelas fragancias con esa buena carga de esos dos ingredientes, te van a recordar a personas mayores. Aclarado este punto, pues sí, efectivamente la Nuit de l'Homme, una fragancia un poquito más madura que Jean Paul Gaultier Le Mal y además también, como pudieron ver, bastante ligera, tiene un performance un poquito pobre y había chicas que incluso casi ni lo olían. ¿Es una mala fragancia? Ni mucho menos, es una buena fragancia, es limpia, es sexy, es masculina, es un poquito madura, un poquito elegante para citas románticas y el único hándicap que quizá tenga es eso, que quizá es un poquito ligerita, tiene un mal performance, cuando no te huela, reaplicas y listo. Jean Paul Gaultier Le Mal tampoco es que sea especialmente juvenil, de hecho no le auguro un gran futuro en este mundial de perfumes. Seguro que en futuras rondas nos encontramos comentarios de huele a persona mayor, o las chicas que sean a lo mejor de 30 a 35 pueden decir que le huele a su ex, que le huele al típico que salía en las noches de los 90 a los 2000. Sea como sea, una fragancia bastante peculiar que marcó una época y a mí personalmente me sigue gustando bastante. Salida mentolada y secado a vainillado terroso que sigue sorprendiendo y gustando a mucha gente. Pero esto ya lo saben, para gustos, las narices. Si tienen la oportunidad, por supuesto, primero pruébenlas. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos el siguiente jueves con el versus de Stronger With You Intensely. Para mí, una de las favoritas para ganar este mundial de perfumes otoño-invierno, contra CH Men de Carolina Herrera. Nos vemos el siguiente jueves. Sean felices, muy felices. Salud.